Buenos días, comenzamos ya con lo que habíamos quedado en el último video de los efectos de la quiebra, y yo les había dicho que hay una resolución fundamental que va a cambiar el cauce del proceso falimentario y que es nada más y nada menos que la decisión de continuar con la explotación de la empresa, y que esto está regulado en los artículos 189 y siguientes de la ley 24.522. Pero como esta temática comprende también la actuación de las cooperativas de trabajo, se integra con lo que la ley regula en materia de contrato de trabajo, artículos 196 a 199, y luego, cuando se tratan las formas de liquidación a partir del artículo 203, deviene fundamental conocer cuáles son las alternativas que tiene la cooperativa de trabajo cuando ha resultado continuadora de la explotación para adquirir la empresa para sí y pasar a ser los nuevos dueños de la empresa fallida. Como verán, en esta oportunidad solamente vamos a poder ver la primera parte, es decir, las diversas modalidades de continuación de la explotación. Pero luego, cuando veamos los contratos de trabajo, ustedes van a tener que ir relacionándolo con esto. Y cuando veamos las formas de liquidación en la quiebra y fundamentalmente la liquidación de la empresa en marcha, porque eso implica la continuidad de la explotación, que no se desguaza la empresa, no se desarma, no se vende por partes, no se subasta, sino que se licita como unidad productiva, conducida, ya sea por el síndico, ya sea por un tercero que la pueda gerenciar, o por la cooperativa de trabajadores. Cuando se licita, ¿no es cierto?, va a venir la puja entre los distintos interesados y entre ellos la de la propia cooperativa. Y la ley le da una serie de preferencias a los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo para que puedan adquirirla. Toda esta normativa es fundamental y debe ser comprendida integralmente. Vayamos entonces a los modos de continuación de la explotación de la empresa. Cuando se produce la quiebra, ya hemos visto, los efectos son inmediatos, artículo 106, desapoderamiento del deudor o de la sociedad deudora y, consecuentemente, tiene que resolverse qué sucede con la empresa. Y el artículo 189 nos va a decir con meridiana claridad que el síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa. Fíjense qué importante que es continuar la actividad económica. Imagínense ustedes un campo de 1000 hectáreas, propiedad de una sociedad fallida, sembrado, y que hubiese que clausurar e incautar. Obviamente se aplican todas las reglas que hemos visto. La incautación sí, la administración a cargo del síndico sí, pero indudablemente la continuación inmediata. ¿Para qué? Para poder proseguir con la siembra, la cosecha y la venta del producto, que es lo valioso. Es decir, hay que mantener la unidad productiva en marcha. Y esta es la finalidad de la continuación de la explotación. Mantener la unidad productiva. Defender, obviamente, también la fuente de trabajo.
vamos de nuevo al 189 que empezábamos a leer, pero que quise fundarles un poquito la temática. El 189 les va a decir: el síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, ¿sí? Por ejemplo, el campo no con todos los emprendimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio. Entonces, primer nota característica para poder continuar, que de la interrupción se derivara un daño grave al interés de los acreedores y a la integridad del patrimonio. En el ejemplo que dimos del campo sembrado, no cabe la duda que desperdiciar un campo sembrado es afectar el interés de los mismos acreedores y afectar el patrimonio. Segunda nota: si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. Obviamente, cuando estamos con un ciclo de producción en marcha, aun cuando la semilla recién se haya sembrado y la soja o el maíz o el trigo no hayan todavía crecido, si está en curso, obviamente lo prudente y lo conveniente, lo sano es proseguir y terminar con el curso de explotación. Entonces, segunda nota característica que deben tener en cuenta: si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulte económicamente viable, que es otro aspecto que hace ya a la viabilidad de la empresa. Y por último, agrega el 189, también la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos si las 2/3 partes del personal en actividad o de los acreedores laborales organizados en cooperativa lo solicitan al síndico o el juez si aquel todavía no se hubiera hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y hasta 5 días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponde a la jurisdicción del establecimiento. Fíjense que, además de las 3 notas que vimos al comienzo, es decir, que se pudiera causar un grave daño al interés de los acreedores o del patrimonio, que se interrumpiera un ciclo de producción o que la empresa fuera viable, que son las oportunidades que el síndico tiene el derecho de continuar con la explotación. También el mantenimiento de la fuente de trabajo es una causa para continuar con la explotación. Y no podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que conocen también la interioridad del emprendimiento, del establecimiento de que se trate, y pueden querer defender su fuente de trabajo, entendiendo que la situación de falencia se debió a causas ajenas a su labor y que, si se nuclean en cooperativa de trabajo, pueden llegar a adquirirla, como yo les decía, que es uno de los temas que hay que verlos con posterioridad, y por ende tienen derecho a pedir que se les otorgue la continuación de la explotación de la empresa. Y que eso lo pueden hacer a partir de los 5 días de la publicación de edictos del artículo 89. ¿Por qué? Porque es continuación inmediata de la explotación. Porque una vez que se bajan las cortinas y se cierra la fábrica, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, remontarla. Aun cuando en el caso de Comercio y Justicia se reinició luego de haber cesado la actividad. Entonces, como vemos, la continuación inmediata de la explotación tiene que tener causas fundadas que surgen del mismo texto del artículo 189.
Y esto, la introducción de la cooperativa de trabajo, dio lugar a muchísimos debates que ahora no tenemos tiempo de analizar, porque se consideraba que los trabajadores no podían ser empresarios. Había toda una concepción clasista de por medio que no comprendía cuál era la verdadera relevancia que tiene el mantenimiento de las unidades productivas, no solamente en orden al quehacer económico, justamente por la producción de bienes y servicios, sino también como fuentes dadoras de empleo, que es fundamental. Y esto se sostiene nada menos que en la doctrina social de la Iglesia, cuando con toda claridad, ya desde el Rerum Novarum en adelante, pero para citar una más moderna, la de Juan Pablo II, la Ordo Exercens, dice: el trabajo tiene la dignidad que implica a la persona que lo pone por obra, y consecuentemente hay que tutelarlo. Y de allí entonces la conveniencia de que también las fuentes de trabajo sean causa fundada para continuar con la explotación de la empresa. Entonces, la continuación inmediata. Y en estos casos, el juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, ¿no es cierto? E incluso puede resolver el cese de la explotación. Pero en definitiva, puede también, ¿no es cierto?, entregarle a la cooperativa la explotación luego de escuchar al síndico sobre si le parece pertinente y viable que el grupo de trabajadores y la naturaleza del quehacer empresario justifique la defensa de la fuente de trabajo. Todo un tema. Esta continuación inmediata también, ¿no es cierto?, tiene una modalidad especial en el caso de las empresas que prestan servicios públicos. La ley nos va a decir, en el segundo gran apartado, es el cuarto párrafo del artículo 189, que cuando la empresa presta un servicio público, la continuación de la explotación es sin solución de continuidad. Es decir, no hay posibilidad de cerrarla. ¿Por qué? Porque está de por medio un servicio público esencial. Yo no puedo cortar el transporte, no puedo cortar la luz, aun cuando quebrara Aguas Cordobesas. No puedo cortar el agua. Consecuentemente, las empresas que prestan servicios públicos también son causal para que se aplique la continuación inmediata de la explotación. Nada más que en esta alternativa hay algunas notas que son particulares. Fíjense ustedes que la ley va a decir que debe comunicarse la sentencia de quiebra a la autoridad que ha otorgado la concesión de agua, de transporte, de luz, y que el juez debe luego resolver lo pertinente para la continuación, pero que indudablemente la autoridad competente puede también disponer lo que estime conveniente para asegurar la prestación del servicio. Y por último, se puede disponer, ¿no es cierto?, si la empresa realmente no es viable, pese a que preste un servicio público, la cesación de la continuación de la explotación. En definitiva, las empresas que prestan servicios públicos son continuadas en la explotación, salvo que se oponga a la autoridad concedente y busque otro concesionario. Y eso tendrá que articularlo con el juez. Aspectos todos regulados en el 189, segundo apartado. Pero claro, estamos frente a una continuación inmediata, todavía no se han hecho los análisis necesarios para saber cuáles, en definitiva, las posibilidades reales de continuación de la empresa. Hemos visto cuáles son las causales
que la operativicen, y hemos visto también que en el caso de servicios públicos pueden continuar. Y el régimen aplicable va a facilitar este cambio. En el artículo 190 está lo que se llama la segunda alternativa de continuación, y que en realidad no es nada más que la misma continuación anterior, nada más que ya con el informe sindical que justifique que esta explotación que se intenta continuar valida la unidad en marcha que implica el emprendimiento. Fíjense que el artículo 190 va a decir que en toda quiebra, aún las comprendidas en el artículo precedente, es decir, la del 189, que es lo que yo les venía diciendo, el síndico debe de informar al juez dentro de los 20 días corridos, contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa o de algún establecimiento, y la conveniencia de enajenarlos en marcha, siempre la enajenación en marcha por el mejor valor de la empresa. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia, que representen las 2/3 partes del personal en actividad, o de los acreedores laborales, quienes deberán actuar en el periodo de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. Y a esos fines, la cooperativa de trabajo deberá presentar un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica, del que se dará traslado al síndico para que emita opinión. Y al término de continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, ¿sí?, va a regirse en función de las pautas del informe sindical. ¿Qué es lo que nos va a decir el síndico en el informe? Nos va a decir, por ejemplo, se tiene que pronunciar sobre la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, la ventaja que resulta para los acreedores de mantener la empresa en marcha, la ventaja que puede resultar para los terceros proveedores, por ejemplo, cuál debe ser el plan de explotación, o cuál debiera ser, o si el plan de explotación presentado por la cooperativa es adecuado, los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse, porque claro, obviamente vamos a ver que la quiebra suspende los contratos. Artículo 145, esto lo van a ver en la bolilla 3. La declaración de quiebra produce la inaplicabilidad de las cláusulas resolutorias, no se resuelve ningún contrato. Todos quedan suspendidos, y si el juez resuelve la continuación, deberá, como dice acá, según el informe del síndico, resolver qué contratos en curso deben mantenerse. En caso de reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa, también, para hacerla más viable en su explotación, el síndico debe pronunciarse. Y obviamente debe explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo existente, que en muchos casos lo deberá hacer el proyecto de explotación que presente la cooperativa. ¿Sí? En caso de disidencias o dudas, va a decir el artículo 190, por parte de los trabajadores y de quienes están interesados en la continuación de la explotación, el juez convoca una audiencia para resolver. ¿Sí? Y a todos los efectos, y en el marco de las facultades del artículo 274, el juez puede, de manera fundada, extender los plazos que prevé en la ley para la continuidad de la empresa en la medida que ello fuera razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negociación y con la explotación en marcha. Qué importante, ¿sí? Para venderlos explotados en marcha. Y luego va el 191 a señalar cuáles son todos los recaudos que debe tener la resolución judicial, ¿no es cierto? Y va a repetir en su primera parte, el artículo 191, las causales de continuación, con lo cual les señalo que las causales del 189 están también en el 191
para esta segunda modalidad continuativa, ¿no es cierto? Iba a decir que el juez deberá tener en cuenta y deberá dar la continuación en todos aquellos casos en que la interrupción de la actividad pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, sin interrumpir un ciclo de producción que puede concluirse, o en aquellos casos en que se lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral. Como ven, los mismos fundamentos. Y en la autorización, el juez se debe pronunciar sobre el plan de explotación, el plazo en que se va a continuar la explotación, la cantidad y calificación de profesionales de personal que continuará afectado a la explotación, los bienes que pueden emplearse, la designación de coadministradores, si fuera necesario, los contratos, y ahora ya no es la opinión del síndico, es la decisión del juez, que se continúan, ¿sí? El tipo y periodicidad de la información que debe suministrar el síndico o, en su caso, la cooperativa de trabajo. Y esta resolución debe tomarse en un plazo de 10 días. Y a renglón seguido, ¿no es cierto?, nos va a decir que el Estado, en los casos de que la continuación sea tomada por la cooperativa, deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios, según el texto del artículo 191. Y el 192 nos va a decir cuál es el régimen aplicable a la continuación, ¿no es cierto? Y de acuerdo con lo que haya resuelto el juez, se haya opinado el síndico y haya presentado eventualmente la cooperativa de trabajo, ¿no es cierto?, el régimen está en el 192. El continuador sea el síndico, porque puede él resolver la continuación por su propia parte, o la cooperativa de trabajo. Se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que hacen a la continuación de la empresa. ¿Por qué? Porque estamos realmente, obviamente, con el mismo régimen al de la continuación, al de los actos del contralor, ¿no es cierto?, de la actividad empresaria. Por ende, los actos de administración ordinaria es lógico que pueda realizarlos. Los que excedan de dicha administración necesitan autorización judicial, ¿sí? Y las obligaciones legalmente contraídas por el responsable de la explotación, si las tienen a cargo el síndico, van a ser un gasto del concurso. Si están a cargo de la cooperativa, van a ser un gasto extraño a la quiebra, ¿sí? Entonces, como verán, todo esto hace al régimen de continuación de la explotación. Los contratos de locación se continúan, ¿sí? Y la hipoteca y la prenda, ¿no es cierto?, no puede ser ejecutada en los términos que dispone el artículo 195. Es decir, cuando los créditos no se hayan vencido y los siga pagando el síndico, ¿no es cierto? Y el síndico satisfaga las obligaciones. Cuando los créditos se hayan vencido a la fecha de declaración, mientras no cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario, o cuando exista conformidad del acreedor hipotecario. Y va a decir también el artículo 195 que por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra puede suspender las ejecuciones hipotecarias y prendarias por el plazo de 2 años. Y esto es natural porque se trata de asegurar la continuidad de la explotación, sea en manos del síndico o sea en manos de los trabajadores. Vemos entonces qué importante que es la continuación de la explotación, aspecto que seguiremos desarrollando en el próximo video. Me esperan un rato, por favor.